escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida. La libertad verdadera. La conciencia de quién eres. Un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Alerta. Escuchemos. Para manifestar también nuestra preocupación por también dirigentes y gente de Venezuela que, oponiéndose al régimen, están en nuestro país y que pues también pueden estar preocupados con este intento de modificar las relaciones y preocupados por si se sentirán tranquilos pues en nuestro país, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención cuando usted, congresista Hernando Guerra García, hablaba de la composición del gobierno de Pedro Castillo, de los diferentes ministerios, porque no todos tienen la misma afinidad ni política ni ideológica. ¿Podría explicarle a los televidentes latinoamericanos por qué estas diferencias entre unos ministros y otros? Esta es casi una incógnita que tenemos a partir de la conformación del gabinete. Lo cierto es que el gabinete está integrado por gente del Partido Perú Libre, que es el partido de gobierno, del partido Juntos por el Perú, que fue, en su caso, el presidente del partido, muy crítico con el régimen de Venezuela, y también está de un partido afín a Juntos por el Perú, el nuevo ministro de Economía. Yo no sé si ellos comparten esta visión sobre Venezuela, comparten esta visión de las dictaduras, porque lo que me queda claro es que en muchos casos sí han hecho ese deslinde. Sin embargo, parecen pues haber contradicciones en este gabinete, que es algo que no nos sorprende, porque es un gabinete que ha ocasionado muchísima discordancia en la gente. Es un gabinete que todavía no tiene la investidura del Congreso y que es bastante cuestionado a partir del presidente del Consejo de Ministros, quien públicamente manifestó el tema sobre el terrorismo y está investigado por apología del terrorismo, y es una de los temas que actualmente se cuestionan para la presidencia del gabinete, ¿no? Claro, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, fue elegido por Pedro Castillo para liderar como primer ministro de su gobierno.
Ese ha sido uno, pues, también de los puntos que ha generado discusión. Dicen que es una figura polémica, la apuesta por Bellido, dicen que es polémica por ser uno de los hombres más cercanos a Vladimir Cerrón, que es el fundador del partido, que además él se declara marxista y sobre el que pesa una condena por corrupción. Y quiero preguntarle al congresista Camiche sobre esta figura, sobre la figura de Bellido y la misma figura de Cerrón. Analistas nos han dicho aquí en este mismo programa que Cerrón es el verdadero poder detrás del poder, en este caso detrás de Pedro Castillo, y que él también ha pedido que se nombre pues algunos ministros y sobre todo ministros importantes que manejen la política. ¿Qué tan cierto, qué tan mito es esta presencia de Cerrón como el hombre fuerte y el hombre de la ideología dura, marxista, detrás de Pedro Castillo? Bueno, empecemos por la mixtura de ideologías en cuanto a la cartera ministerial que tenemos ahora en el país. Eso refleja el nivel democrático. El pensamiento hay que respetarlo. Ahora, el señor Guido Bellido pues tiene acusaciones que verá el Poder Judicial, pero no podemos tildarlo por algo que dijo. Tengamos en cuenta que la señora Keiko Fujimori se presentó a la presidencia de la República en 3 oportunidades y está siguiendo también un proceso legal. En un ambiente democrático hay que conceder el beneficio de la duda hasta que se terminen los procesos que están siguiendo. El señor Guido Bellido, en mi concepto, es una persona que ha dado la confianza del profesor Pedro Castillo en su posición de presidente de la República, tiene toda la injerencia de hacerlo, y esperemos a su planteamiento para pedir el voto de confianza, el cual estoy seguro que va a estar acorde para sacar adelante al país. Ahora, en cuanto al señor Cerrón, él es el dirigente del partido y el profesor Pedro Castillo es el presidente de la República. Merece respeto. Para mí el señor Cerrón es una persona idónea al cargo. Él sacó adelante el partido, lo fundó, y el profesor Pedro Castillo es una persona que ha surgido de la nada, campesino, rondero, profesor, formador de nuevas generaciones, y en su condición de formador, pues tiene que ser democrático. Él es un luchador social que siempre ha velado por el interés de las minorías. Lamentablemente hemos visto que han habido candidatos solventados por grupos de poder para aplastar esas minorías. Y eso también es un terrorismo. Dañar las minorías, dejarlos de lado, no tomar su voz en cuenta para que el país salga adelante, eso también es un tipo de terrorismo en mi concepto. No podemos dejar de lado a las minorías. Ahora, se ha visto de que han habido dinero que se le ha dado a candidatos para que puedan ejercer cargos como la presidencia de la República, y con leyes, pues hacer daño al país. Hemos visto que el fujimorismo, con una mayoría congresal, pues nos trajo una mala imagen al mundo, con 4 presidentes en un quinquenio. Presidentes que inclusive han estado días nada más. Y eso es la derecha, eso es lo que ha ocasionado la derecha en estos 200 años. Nosotros creemos que en un ambiente democrático eso se tiene que cambiar. Pues el señor Vladimir Cerrón fue una de las primeras personas que inmediatamente en sus redes sociales, en este caso en Twitter, aplaudió las decisiones del nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Perú respecto a Cuba y a Venezuela. Dijo lo siguiente en Twitter: la política del canciller respecto a Venezuela y Cuba son las correctas: respeto a la soberanía de los pueblos, unidad latinoamericana, rechazo al imperialismo y sus medidas de bloqueos y embargos. Congresista Guerra García, ¿qué opina usted sobre Vladimir Cerrón, a quien o la justicia le tiene una condena por corrupción? Sobre él pesa una condena por corrupción. ¿Es el verdadero poder detrás del poder o esto es un mito? Sí, yo quería antes brevemente referirme a lo que ha señalado el congresista Camiche hace un rato. Y quiero que nos demos cuenta de cómo se emplea siempre el mismo lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje de Maduro y otros, ¿no? Hablar del pueblo, que es el pueblo, como si uno se rogara la voz del pueblo. Hacer alusiones a algo que ha pasado hace 20 años, y decir, no responder y decir el otro dijo esto, ¿no? Sí, pero el fujimorismo tal, y eso también es un esquema clásico que vemos en los regímenes como el de Cuba, como el de Bolivia, como
el de Venezuela, ¿no? Es decir, siempre se crea un monstruo para poder después derribarlo. El señor Cerrón es el presidente del partido y desde ese punto de vista tiene derecho a sugerir la línea, a sugerírsela al presidente, y eso es lo que se ha evidenciado. Es un partido que está copando la mayoría de cargos en el gabinete ministerial. Se han puesto un par así para poder decir que hay una diversidad ideológica cuando no la hay. Y nosotros estamos convencidos que es el señor Cerrón el que manda sobre el profesor Pedro Castillo, que dicho sea de paso, hace muchísimos años que no dicta ninguna clase porque ha estado varios años, casi 10 creo, con licencia sindical. Ojalá que el presidente Castillo pueda reflexionar sobre el carácter de este gabinete y sobre el carácter de su gobierno. Nuestro país, a 200 años de su independencia, no merece enfrentamientos, no merece que nos pongamos en un sitio de un lado y de otro lado. Lo que merecemos es mirar adelante y recoger una reflexión, que es que ni el Perú Libre, ni el fujimorismo, ni ninguna otra fuerza sacó en realidad en la primera vuelta más del 20% de los votos. Esa es la realidad y hay que buscar un gobierno que escuche la voz de todos los peruanos, no solamente de un solo lado, de un solo partido de gobierno, porque los regímenes de un solo partido sabemos en lo que acaban en la historia de la humanidad. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futuro Médica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina preventiva. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a las 16 curules para las víctimas, que fueron parte fundamental de los acuerdos de La Habana de Juan Manuel Santos. La polémica está servida y el país dividido. Recordemos que en las urnas ganó el no, pero en una jugada con cara de proposición en el Congreso, Juan Manuel Santos y sus alfiles le torcieron el cuello a la democracia y les importó 5 que hubiera ganado el no porque impusieron el sí. Yo los convoqué
a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Pues este punto de los acuerdos revivió. La Corte Constitucional lo revivió, el Congreso lo aprobó y solo falta que el presidente Duque lo firme. El tema levantó ampolla. Esto dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter. Para el plebiscito apelaron a manipular víctimas, aún así ganó el no. Estas 16 curules fueron definidas en La Habana para que FARC las imponga. Un referendo que reduzca el Congreso y garantice los derechos de las víctimas. Y desde la otra orilla y principal interesado, Juan Manuel Santos dijo que las curules de las víctimas son otro paso para que sus voces silenciadas por los fusiles durante años puedan ser oídas y sus derechos restablecidos. Pero ojo, vean quién más apoya a Santos. Por supuesto, los ex-FARC que están hoy en el Congreso con las curules que les regaló Santos. Esto dijo el confeso asesino del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y hoy senador de la República, Carlos Lozada. Congreso revive 16 curules de paz. Gracias al acuerdo de paz, las víctimas estarán entre 2022 y 2030 en el legislativo. Mesas directivas, Senado y Cámara hicieron anuncio después de audiencia pública. Hoy se hará un acto simbólico para enviar el acto legislativo a Casa de Nariño. Y Griselda Lobo, Sandra Ramírez, la excompañera sentimental de Tiro Fijo. Hacen muy mal los congresistas del Centro Democrático al estigmatizar las 16 curules de la paz, afirmando que son para las FARC. En un año preelectoral le ponen una lápida en la espalda a las víctimas que aspiren a estos puestos. Las curules son para todas las víctimas del conflicto armado. Y Rodrigo Londoño, en otrora Timochenko. Las curules de paz garantizarán la voz de las víctimas en el Congreso de la República. Así se fortalece la democracia y, sobre todo, se repara a quienes sufrieron la cruenta confrontación. Bienvenidas las víctimas al Congreso y que jamás se repita la historia de horror. Pues blanco es, gallina lo pone. ¿Las curules son para las FARC o son para las víctimas de las FARC? Esto dijo el senador petrista y santista y en otro tiempo también uribista, Roy Barreras, aquí en Vicky en Semana. Nosotros creamos la ley de víctimas en el 2011, la creamos, yo mismo fui coautor, y nosotros creamos el marco para la paz y creamos las curules para estas víctimas. Hemos hecho cosas, ustedes no han hecho nada sino atravesarse y negar a las víctimas. Yo la apoyo, si usted presenta ese proyecto, aunque se le hizo tarde porque le quedan pocos meses en el gobierno, pero debieron haberlo hecho, ¿por qué no lo hicieron? Háganlo. No, es que yo no estoy en el gobierno, senador Roy Barreras, yo estoy en el legislativo y presentamos la ponencia. Yo pensé que estaba en el gobierno. Y usted, esa sí es una las noticia. votó todas negativas. No, yo hago parte de la rama legislativa, senador Roy. Pero usted no es del Centro Democrático, el partido de gobierno, porque yo sí hice parte y hago parte del gobierno Santos y lo defiendo en su legado. Siquiera, para que le podamos pasar la cuenta de lo va a negar. Los criminales de lesa humanidad en el Congreso. Y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Están engañando a las víctimas, Vicky, porque le dicen que estas son curules para las víctimas. 5 millones de desplazados no pueden participar en esas curules a menos de que decidan irse y sean desplazados de esos solo 167 municipios. Es una idea rarísima de que en Colombia las víctimas solo están en 167 municipios. Que qué curioso, son los municipios donde las FARC no salieron, senador Roy Barreras. Tienen presencia hoy armada claro que a través salieron. de sus disidencias. Claro que salieron. Y la reemplazaron los narcos. No salieron. Ahí están las... Bueno, sí, yo siempre dije que Santrich era narco y que Márquez era narco. Usted decía que no. Ahí están. Esos narcos que se llaman FARC están en esos territorios y van a impedir que la gente pueda participar. Entonces eso vamos a terminar con unas curules que van a estar Paloma, con gente afín a esos grupos armados. En medio de la polémica salió al paso el presidente Iván Duque y dijo que el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara cumplan también con su deber, con el trámite que les corresponde, nosotros haremos el nuestro. Eso en lo que tiene que ver con el trámite. Pero lo más importante, creo yo, es que como país realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que tantos años fueron lacerados por el terrorismo. Lo cierto es que es difícil creerle a Santos y a sus camaradas.
Digo, alfiles, porque para lograr que aprobaran el plebiscito dijeron muchas mentiras, como que los guerrilleros no iban a quedar en la impunidad, que no les iban a regalar curules en el Congreso, que dirían la verdad, que repararían económicamente a las víctimas, que entregarían las rutas del narcotráfico y que por supuesto no volverían a cometer ningún crimen, así como Santrich. Entonces ahora un ROI que diga que las curules no son para las FARC, pues genera muchas dudas, porque el país sabe que coger a los santistas en una verdad es bien difícil. Al final es cómo, por qué y para qué se llega al Congreso de la República. En una democracia representativa, las curules no se heredan ni se regalan, se ganan en las urnas. La decepción con la paz forzada es que el Congreso se convirtió en el premio que se les dio a quienes torcieron, amenazaron y perturbaron el Estado de Derecho. Además de robar, matar, secuestrar, atemorizar a Colombia. Y es que ese es precisamente el pasado de las FARC. Y pues qué pena, después de tantos goles y torcidas del cuello a la democracia, pues es normal que muchos desconfíen, ¿o no? Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina preventiva. Decir lo que pasó por crear un monstruo que cura otro monstruo, como dice el señor Nano Guerra, sino que estoy dando cuenta de que uno por decir algo hace un tiempo no quiere decir de que trate de destruir ahora. Todos tenemos el derecho, el beneficio de la duda, todos tenemos derecho a hacer planteamientos nuevos, todos tenemos derecho a reflexionar. Para eso es la democracia. Y hay apertura, hay democracia y la vamos a conservar. Quiero terminar preguntándole al congresista Camiche lo siguiente. Usted decía que la política peruana siempre estuvo en manos de los mismos y en piloto automático y que nunca les interesó sacar a los pobres de su situación, pero estoy aquí leyendo The Economist, que entrega un dato muy interesante. Entre el 2001 y 2016, la economía peruana creció en un promedio anual de 5.6%, un crecimiento muy importante. Y el porcentaje de pobres pasó del 60% al 21% de la población. Es decir, durante unos años muy importantes,
Claro que hubo movilidad social, claro que muchos pobres lograron mejorar sus condiciones. Claro que hubo después una tendencia en toda América Latina, recordemos también la crisis de los commodities que hicieron que los crecimientos económicos se estancaran y que esa tendencia a disminuir la pobreza en nuestros países, pues tristemente se estancó. Pero a mí sí me gustaría escuchar de parte de ustedes qué es lo que van a hacer para seguir sacando de la pobreza, más allá de decir que los demás no hicieron. Ustedes, ¿qué van a hacer para terminar de sacar de la pobreza a quienes aún permanecen en ella y que con la crisis del COVID, pues sabemos que volvieron muchos sectores nuevamente a perder sus empleos y a perder sus ingresos? Bueno, ese crecimiento económico se ha dado porque se ha demostrado que empresas han crecido, pero el ciudadano a pie no. Y se lo digo por conocimiento. Hay 3 millones de personas en el país que están esperando un título de propiedad, que no tienen un techo propio. Hay personas que están 45 años esperando un título de propiedad. No tenemos plantas de manejo de residuos sólidos, tenemos tiraderos. Esta Constitución permite de que empresarios puedan poner en entidades educativas sin fines de lucro, pero han habido personas que han puesto entidades educativas con lucro sin fin. Están exoneradas de impuestos. Y eso promueve estos 200 años de derecha. Y estos 202 años de derecha sí le doy la razón al señor Nano Guerra de que están esperando. 200 años están esperando un cambio. Y por eso nosotros, sea por estrecho o gran margen, estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo. El hecho de que una persona gane 930 soles al mes no quiere decir que haya salido de la pobreza. Quiere decir que puede comprar 2 panes más, no que pueda tener acceso a una vivienda propia o tenga derecho a comprarse un auto o que tenga gran cantidad de dinero o que pueda acceder a la educación de manera directa. Por eso, en este gobierno de Pedro Castillo, que creemos que la base fundamental de desarrollo, una de las bases fundamentales es la educación del país, ha informado este 28 de julio que va a haber ingreso libre a las universidades, que es una política de Estado. Y durante 200 años siempre se han llevado políticas de gobierno, no de Estado. Hay mejoras en el país, sí, porque tenemos riquezas, tenemos minerales, tenemos uranio, ahora litio, tenemos fosfato, tenemos cobre, y geográficamente, estratégicamente estamos muy bien ubicados. Pero sigue habiendo pobreza, sigue habiendo gente que está estirando la mano por limosnas o que está mal pagado, o esta ley Klimper de este fujimorismo que atentó contra los derechos de los trabajadores de las agroindustrias y que ni siquiera le da un protector solar. Y son miles de trabajadores que dentro de 20 años o 15 años va a saturar el sector salud por grandes cantidades de ciudadanos que van a tener cáncer a la piel. Hay una ley que faculta eso, pero leyes como esta ley Klimper, que trae abajo los derechos de los trabajadores, hace que el trabajador, como dice el señor Nano Guerra, ya se cansó de esperar 200 años, ya ha querido un cambio y por eso ha elegido a este gobierno. Congresista Guerra García, también concluyo con usted. El sector de la empresa privada en Perú está tranquilo en este momento con el ministro de Finanzas. ¿Siente finalmente como hubo un temor en campaña que no va a ser un objetivo por parte del gobierno de Pedro Castillo? Sí, yo quisiera primero referirme al crecimiento que ha tenido el Perú. El crecimiento que ha tenido el Perú se debe precisamente a un modelo económico de la Constitución que ha permitido la reducción drástica de la pobreza como nunca en la historia de nuestro país, que ha permitido el aumento del empleo y que ha permitido el crecimiento de nuestra economía hasta convertirse casi en un modelo, en un ejemplo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Si ha habido deficiencias, las ha habido porque tenemos un Estado mal diseñado, ineficiente, un Estado que ha tenido los recursos que han sido trasladados a los gobiernos regionales, que en su mayoría han sido manejados por la izquierda en nuestro país. Todos los gobiernos regionales han devuelto dinero porque han sido incapaces de gastarlo bien, de gastarlo de manera efectiva. El sector salud
que tanto se comenta, que faltan hospitales, es cierto, ha devuelto todos los años su presupuesto, porque nuevamente ha sido incapaz de poder invertirlo y de poder gestionarlo. Esa es la incapacidad que ha tenido un Estado burocrático y que en las regiones ha sido manejado por la izquierda. El señor Vladimir Cerrón, presidente del partido de gobierno, ha dejado 5 hospitales inconclusos en su región, siendo él médico, teniendo los recursos necesarios para ello. No es un tema de falta de recursos, es un tema de ineficiencia. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! Minutos, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y mucha atención porque se ha conocido información de último minuto respecto a estos hechos que ocurrieron ayer en el estadio El Campín, específicamente el momento del joven, de la persona que quedó grabada dándole una brutal golpiza, una paliza, como se dice o como ya lo están mencionando en las redes sociales, a un hincha de Santa Fe en medio de de este hecho violento que se presentó dentro del estadio El Campín. Pues el joven que quedó allí registrado grabando, dando esta golpiza, como incluso hay que mencionar, hubo un trino de la alcaldesa Claudia López de este evento que ustedes están viendo allí en pantalla. Pues la persona que quedó allí grabado dándole o propinándole esas patadas al hincha de Santa Fe, luego de que cayó al piso en medio de esta batalla campal que se presentó en este escenario deportivo en la capital del país. Ahí podemos ver el trino de la alcaldesa Claudia López. Pues este joven se había presentado hoy ante las autoridades en la capital del país. Esto luego de que su foto se hiciera viral y prácticamente estuviera publicada en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Pues la alcaldesa Claudia López, pasado el mediodía, dijo: tras intensa presión y búsqueda de la policía de Bogotá, se ha entregado voluntariamente uno de los agresores que anoche atacaron violentemente a hinchas del Santa Fe. Avanzamos con todas las medidas necesarias para sancionar lo ocurrido y evitar que vuelva a ocurrir. Bogotá se respeta. Pues este fue el trino de la alcaldesa de Bogotá frente a este joven que estaba siendo buscado. Pues esta persona se conoció que pues no había orden de captura y va a seguir en libertad. Básicamente la justicia no ha expedido en este momento ninguna acción correctiva en contra de esta persona que ha sido señalada como la presunta agresora del hincha de Santa Fe, que posteriormente fue llevado, tras recibir esa golpiza, fue llevado a la clínica Meredi, en donde fue atendido de un trauma cráneoencefálico,
también una fractura de nariz, pero en las últimas horas, como también nos lo informaba nuestra compañera Pía, fue dado de alta tras pues, ser valorado por los médicos. Pues el presunto responsable de estas lesiones que se presentó ante las autoridades fue allí llevado, lo que hemos podido saber, fue llevado por su mamá ante la policía y le dijo, bueno, vengo yo a presentarme, aquí estoy para que pues tomen las decisiones del caso, pero la justicia no ha actuado, simplemente se conoce que quedó reseñado y ya será la Fiscalía General de la Nación la que continúe con la investigación y tramite ante un juez de la República, si así lo considera, una orden de captura o no, o simplemente lo llame a una audiencia de imputación de cargos, o en este momento se está analizando la situación precisamente de esta persona, de este joven que pues apareció su fotografía en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en toda la web, luego de que la alcaldesa Claudia López mencionara hoy que se había entregado voluntariamente, pero desde anoche ya su fotografía está circulando por las diferentes plataformas y diferentes redes sociales, pero la noticia es que se presentó y la justicia pues no actuó de manera inmediata. De este joven se sabe que tiene 19 años y al parecer tiene antecedentes penales. En este momento eso es lo que están revisando las autoridades porque están verificando en el sistema del Consejo Superior de la Judicatura, donde están todos los procesos judiciales, donde figura posiblemente estaría relacionado con el delito de homicidio y eso es lo que están tratando en ese momento de verificar las autoridades. Sobre la captura de otras personas relacionadas o vinculadas a este acto violento que se dio en las últimas horas en la capital del país, en el estadio El Campín. Ahí, como ustedes pueden ver, también en una transmisión anterior estábamos entregando el relato de dos hinchas que estuvieron precisamente allí el día de ayer y contaron sus momentos de horror que que vivieron en medio de esa situación. Pero el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, se refirió a las personas que anoche fueron detenidas por estar vinculadas posiblemente con estos desmanes y también sobre, dice el general Camacho, que hay otras personas que están en proceso de identificación y que posiblemente podrían resultar vinculadas con estos actos violentos. Escuchemos al oficial. Sí, en los videos ya la Fiscalía General de la Nación ha ordenado órdenes a Policía Judicial principalmente con el fin de verificar algunas personas que también participaron. Hay tres personas que anoche se condujeron principalmente hacia la Fiscalía con un aporte, un elemento materiales probatorios importantes como videos y algunos testigos, pero estamos buscando otras personas que se evidencia claramente su participación en la agresión principalmente a unos jóvenes, a unos hinchas de Santa Fe. Ha añadido el general Camacho, pues que ya son indagaciones, investigaciones que asume la Fiscalía General de la Nación, que en este momento también se está recopilando, como suele suceder en estos casos, cámaras de seguridad para poder empezar a hacer la individualización y determinar el papel o el rol que jugó cada persona en esos actos violentos. Pero sobre el joven que aparece, que reportó la alcaldesa Claudia López como el principal y posible responsable de la agresión, ahí ustedes están viendo el trino de la mandataria de los capitalinos, allí este joven que se hizo tristemente viral en las redes sociales por haber protagonizado, posiblemente, presuntamente, esa brutal agresión en contra de ese integrante de Santa Fe, que estaba allí compartiendo con algunos hinchas, pues el retorno, el regreso del público al estadio Nemesio Camacho El Campín y que fue brutalmente agredido, pues este joven que fue allí llevado por su propia mamá, es lo que hemos podido conocer con fuentes de la policía, llevó para que se presentara y se tomaran los correctivos del caso, pero no había por el momento una orden de captura, ni todavía se había presentado un estado avanzado del proceso, por lo cual lo único que se le hizo en ese momento, igual a las otras 3 personas que fueron detenidas la noche anterior, fue la reseña y se está evaluando por parte de la Fiscalía en este caso qué conductas punibles posiblemente se les pueden endilgar y que están dentro del Código
penal colombiano por estos hechos que estamos viendo allí en pantalla, que se dieron en las últimas horas en el estadio Nemesio Camacho, El Campín, en donde se pretendía que la fiesta del fútbol regresara con alegría, pero fue todo lo contrario. Se dieron estos desmanes, estos casos de violencia, y nosotros vamos a estar muy pendientes de si las autoridades, en este caso la Fiscalía, le solicita a un juez de control de garantías que libre una orden de captura en contra de estas personas, o por el contrario se decide que pueden llevar algún proceso, si es que son vinculadas a un proceso judicial, que los lleven en libertad y sin ninguna acción penal en su contra. Pues nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo avance esta situación, el desarrollo de este caso, pero por el momento la información que tenemos es que en libertad seguirá el hincha, que es señalado supuestamente de protagonizar una brutal golpiza contra un hincha de Santa Fe en el estadio El Campín. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva. Tres y 35 de la tarde, los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. Pues mucha atención, porque en estos momentos justamente se está adelantando una audiencia, o se está definiendo si se va a hacer la audiencia de imputación de cargos en contra de Carolina Galván y Nilson Díaz. Recordemos, las únicas dos personas procesadas por la desaparición de la pequeña Sara Sofía aquí en Bogotá. La Fiscalía ha adelantado ya todos los trámites correspondientes para lograr esa segunda imputación. Bueno, más bien replantear la primera imputación que fue declarada nula por una juez especializada de Bogotá. En este momento justamente se adelantan esos análisis o esas evidencias para poderle pedir a otra juez, a una de garantía ya en el complejo judicial de Palo Quemado, para que escuche los argumentos de la Fiscalía que tienen los investigadores para poder presentar a estas dos personas ante esa instancia y lograr esa imputación de cargos por el delito de desaparición forzada. No se ha hecho la imputación por el delito de homicidio porque muchas personas dicen, bueno, ya la niña, ellos ya confesaron que la niña había muerto, que la arrojaron, que arrojaron el cuerpo en el río Tunjuelito. Pues lo que ocurre aquí
es que la fiscalía primero tiene que probar que efectivamente la niña fue o terminó muerta o fue asesinada, encontrar el cuerpo, eso sería, digamos, lo fundamental dentro de todo este asunto, y luego sí, entonces sí se empezaría a hacer imputaciones por el delito de homicidio. Pero por ahora se mantiene el delito de desaparición forzada. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y es que la fiscalía está tratando de sustentar de manera detallada todas las evidencias, toda la información, las declaraciones, todo lo que tenían ellos para poder demostrar esa responsabilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque resulta que hace apenas unos días una juez, la segunda penal del circuito especializada de Bogotá, decidió que de este año, una vez fueron capturadas estas personas, y que esa imputación era nula y por tanto de ahí en adelante todo se tumbaba, todo se caía. Es decir, la medida de aseguramiento, el escrito de acusación que radicaron posteriormente de la Fiscalía, todas las diligencias que estaban ya listas para un juicio en contra de Carolina Galván y Nilson Díaz. Lo que ocurre es que ahora la imputación tiene que estar debidamente sustentada, subsanar esos errores que manifestó la juez especializada para que más adelante no ocurran situaciones como la que tuvimos conocimiento, y es que se declarara nula la imputación. Claro, esto está única y exclusivamente en responsabilidad de la Fiscalía, pero algunos expertos han dicho, expertos penalistas, por supuesto, han dicho, bueno, pero ¿qué pasó? La juez también tendría que ponderar la situación, lo que estaba ocurriendo, la confesión que ya había hecho Nilson Díaz y Carolina Galván respecto de que la niña murió, de que la lanzaron al río, bueno, todo eso, las incongruencias, varias declaraciones que entregó Nilson Díaz, una donde decía que su compañera sentimental, que Carolina Galván había entregado la niña a una señora de un carro rojo que aparentemente la había vendido, luego que no, que es que la niña estaba desaparecida, posteriormente que no, que la niña había fallecido y que ellos la lanzaron al río. Una cantidad de versiones que claramente dejarían una duda tangible dentro del proceso, pero que para la juez no fue suficiente y ella simplemente dijo, mire, la Fiscalía no logró sustentar en debida forma, comunicar los hechos en debida forma a los acusados, y entonces el proceso o la imputación de cargos se cae. Pues hay algunas discusiones alrededor de todo esto, discusiones por supuesto jurídicas, porque siempre al terminar la Fiscalía la imputación de cargos, pues los mismos jueces de garantías le preguntan a esas personas detenidas y les dicen, bueno, ¿entendieron la imputación, entendieron los hechos que acaba de señalar la Fiscalía? Y los acusados o las personas indiciadas generalmente dicen sí, y si dicen no, pues la juez de garantías frena de una vez la imputación y le dice a la Fiscalía, explique mejor esto. Pero aquí, ¿qué pasó? Que ellos dijeron que sí lo habían entendido, pero 6 meses después aparece una solicitud de nulidad por esa imputación porque no quedó claro, porque no fueron contados de manera clara los hechos o las imputaciones en contra de Nilson Díaz y Carolina Galván, y por eso se cae el proceso. Se cayó el proceso porque la Fiscalía está arrancando nuevamente. Pues ya recuperó una cantidad de material probatorio, algunas diligencias, declaraciones, pruebas técnicas, videos de seguridad, bueno, de todo ha recuperado la Fiscalía y seguramente lo va a exponer en estas audiencias de imputación de cargos que por segunda oportunidad pues la Fiscalía trata de llevar a cabo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la audiencia? Que aclaramos, se adelanta de manera reservada por tratarse de una menor de edad víctima de todos estos hechos. Pues como es una menor de edad, pues la Fiscalía ha dicho esta audiencia, o la Fiscalía no, la juez 52 penal de control de garantías ha dicho que esa audiencia tiene que adelantarse de manera reservada. Pero pues hemos conocido algunos detalles de esa audiencia que se adelanta a esta hora y lo que han dicho es que se está buscando el aplazamiento de la diligencia. Por las razones, pues más adelante seguramente la Fiscalía explicará las razones de por qué intentará alguna de las partes aplazar la diligencia. Defensora, aparentemente alguien de una fundación,
y son ellos los que van a asumir su defensa. Por eso, para que pues, puedan estudiar en detalle el caso y puedan preparar, por supuesto, la defensa en debida forma. Pero por ahora, la Fiscalía ya ha manifestado que va a hacer esa imputación. La propia Fiscalía, a través de un comunicado, dijo que tenían todas las evidencias y las pruebas necesarias para llevar a esas personas, a Nilson Díaz y Carolina Galván, ante los jueces de conocimiento y conseguir una condena en su contra. Ellos han dicho que la niña falleció, aparentemente por problemas médicos, por alguna situación médica, y ellos lo que hicieron fue envolverla en unas cobijas y lanzarla al río Tonjuelito, pero pues justamente eso no lo ha logrado probar la Fiscalía. Por tanto, la niña se entiende desaparecida y estas dos personas como responsables del delito de desaparición forzada. Es una audiencia que se adelanta de manera virtual en los juzgados de Palo Quemado. Repetimos, la juez 52 penal de control de garantías será la encargada de definir esa imputación de cargos y seguramente una solicitud adicional que hará la Fiscalía, que es la medida de aseguramiento, que los regresen a la cárcel, porque recuerden muy bien que ellos estaban detenidos. Cuando se declara la nulidad del proceso, pues la juez ordena la libertad. Rápidamente la Fiscalía consigue una nueva orden de captura, los captura apenas saliendo de la cárcel, y cuando van a legalizar esa captura, pues otra juez dice, no señores, esa captura es ilegal porque ellos no alcanzaron a disfrutar de su libertad, no alcanzaron a disfrutar de ese beneficio que le otorgó una juez con anterioridad y por tanto declaró ilegal la captura. Pero ahí la Fiscalía nuevamente y de forma rápida advierte que tienen todos los elementos y que van a solicitar una audiencia de imputación, que es lo que se está adelantando en este momento, en este justo momento. Aparentemente, y muy seguro, irá para allá, y es que se aplace la diligencia por solicitud de la defensa de Carolina Galván, que necesitará pues estudiar más a profundidad los detalles de todo este proceso. Por ahora, nosotros nos vamos despidiendo, son las 3:43 de la tarde, esto es Semana Noticias, estamos transmitiendo en directo desde Bogotá, Colombia, la misma ciudad donde se está adelantando esta audiencia de imputación de cargos, donde se espera que se adelante esa audiencia de imputación de cargos en contra de Galván y Nilson Díaz por el delito de desaparición forzada, por la desaparición de la pequeña Sara Sofía. Los detalles de esta audiencia y lo que, por supuesto, pueda pasar, si se suspende o no, o se completa la imputación, los podrá ver en semana.com y por supuesto también podrán compartir esta transmisión a través de todas las redes sociales que tienen ustedes y que tenemos aquí en Semana a su disposición. Recuerde muy bien, esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando. Compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes.
Solo escucha al optimista que te dice, avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen, no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida.